Ujú. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, ¿verdad? Que nos da este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 14, del 25 al 33. Ahí nos vamos a enfocar en esta tarde preciosa que el Señor hizo. Dice su bendita palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y se comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, trabó de él, y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, se sosegó el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eres Hijo de Dios. Sabe, a través de los tiempos, la Biblia nos enseña, esta palabra nos enseña que en la vida siempre vamos a pasar tribulaciones, siempre vamos a vivir momentos difíciles de nuestra vida. Ahí un poco en el contexto, un poquito más atrás, nos está hablando de que Jesús había estado predicando y luego se había hecho tarde, los discípulos se habían montado en una barca y se habían ido para cruzar el río. Y Jesús se había ido a orar, mas cuando Jesús volvió ya ellos se habían ido. Entonces, para explicar un poquito el contexto, dice que se armó una gran tempestad en el mar, una gran tribulación, y dice que aquellos discípulos tenían miedo, sentía que se iban a morir. De pronto, imagínese usted ver a un hombre viniendo sobre el mar, caminando hacia ellos. Así, eso fue lo que sucedió en aquel momento. Ellos vieron cómo Jesús venía hacia ellos caminando sobre el mar, aunque ellos no le reconocían. Sin embargo, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine, que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Más o menos ese es el contexto. Como vemos acá, nosotros podemos ver que aun siendo ellos discípulos de Jesús, aun siendo ellos aquellos a los cuales Jesús había llamado, que convivían con él y todo, aún así vivían situaciones difíciles. ¿Sabe? Las situaciones difíciles en nuestra vida muchas veces no significa que Dios nos haya abandonado, no significa que Dios no nos escucha, no. Sencillamente Dios siempre está ahí, pero también muchas veces Dios le gusta probar nuestra fe y sobre todo nuestra dependencia en Él, ¿verdad? Así es que bendito sea el Señor por esta palabra que nos regala en esta tarde maravillosa. Cuando dice que estaban los discípulos y había una gran tempestad, una gran tribulación, podemos verlo literalmente, pero también podemos verlo de una forma diferente conforme nosotros vivimos la vida hoy en día. Hoy en día muchos están en una gran tempestad en su vida. Muchos hoy en día están en una gran tormenta en su vida, están viviendo
momentos difíciles. Pero eso no quiere decir que Jesús no esté ahí cerca, no esté escuchándolos. Simplemente también muchas veces Jesús permite estas cosas para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nosotros le busquemos a Él. Un día de estos hablaba con una persona ahí y me decía que había vivido momentos muy difíciles y estaba pasando momentos bastante difíciles en su vida, y dice que estaba asustada, así como estaban aquellos discípulos asustados en aquella barca. Y me contaba esta persona que llegó un momento donde estaba tan asustada que le dijo a Dios, y ya empezó a hablar con Dios y le dijo, bueno, si, si, si me vas a llevar, llévame, pero si me vas a dejar, cúrame. Y bendito sea Dios porque ella tuvo fe y creyó en Dios. Y eso hizo que me contaba que ya tenía más de 8 días de estar bastante bien, que prácticamente se sentía sanada, se sentía curada. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que siempre Dios, si algo quiere Dios, es que nosotros vengamos a Él. Esta señora era una señora que estaba pasando tribulaciones, estaba pasando momentos de enfermedad, y sin embargo no había venido al Señor, no había dado ese paso, no había hecho ese paso de fe, ¿verdad? De decir, bueno, Señor, si me vas a llevar, llévame, pero si me vas a dejar aquí, cúrame. Y entonces, ¿por qué permitía Dios las cosas que estaba viviendo la señora? Porque la señora quizás no estaba buscando de Dios. Entonces le decía yo a la señora, bueno, ¿y de qué sirvió esto? Dice, bueno, esto me sirvió para buscar más a Dios, porque quizás antes no lo buscaba. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, todas las situaciones difíciles en nuestra vida nos enseñan una cosa, y es que Dios siempre quiere que dependamos de Él, que dejemos esto de estar siempre dependiendo de nuestra inteligencia, de nuestra intelectualidad, de nuestra capacidad, porque siempre que nosotros dependamos de nosotros mismos y no de Dios, va a llegar un día donde vamos a fracasar. Llegará ese día donde vamos a fracasar. Y usted me puede decir a mí, no, pero es que yo no he fracasado porque yo he hecho siempre las cosas a mi modo y a mí me ha ido bien. No, vendrá un día donde usted sentirá que todo lo que ha hecho quizás no ha valido de nada. Eso se llama fracasar. Cuando usted no se siente a gusto con lo que usted ha logrado, eso es un fracaso. ¿Por qué? Porque el éxito en el ser humano consiste en ser feliz. En eso consiste, en ser feliz. Que todo lo que hagamos lo hagamos para ser felices. Pero ¿qué pasa cuando nuestra dependencia está en nosotros? Puede pasar lo que le sucedió a Pedro, ¿verdad? Pedro, hubo un momento donde empezó a dudar y por eso empezó a hundirse. Pero cuando el Señor está con nosotros, cuando nuestra dependencia está en el Señor, entonces el Señor siempre va a estar ahí para darnos la mano y sacarnos de la situación, de la tempestad, del problema, de la enfermedad, no sé de qué puede ser que usted esté viviendo. Pero esa es la gran diferencia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dele gracias ahí donde está usted, dele gracias al Señor, dígale: Papito Dios, gracias, dígale gracias, porque yo sé que tú estás conmigo, dígale, ahí donde usted está, dígale, vamos, dígale, Señor, gracias, gracias porque tú me cuidas, gracias porque tú me guías, Señor, gracias por estar siempre conmigo, Señor, gracias porque aunque quizás alguien me abandonó, tú no me has abandonado, tú siempre estás conmigo, tú cuidas de mí, Señor, tú cuidas de mí. A ver, dígale gracias al Señor. Es bonito ser agradecidos. A veces es bueno quitar ese orgullo nuestro de querer pensar que nosotros no dependemos de nadie. ¿Cuántas personas creen que no dependen de nadie?
y no nos damos cuenta que nuestra dependencia está en Dios. Sí, bastaría que Él permita una situación difícil en nosotros para que le empecemos a buscar y empecemos a darnos cuenta que realmente nuestra dependencia está en Dios. Por eso dale gracias a Dios siempre. Dice, desde un principio Dios siempre ha querido que nuestra dependencia esté en Él. En el contexto de Mateo 14, 25, 33, capítulo 14, versículos del 25 al 33, vemos algo inusual, vemos algo que era como imposible. Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Es tremendo lo que está sucediendo aquí. Es tremendo lo que está sucediendo en ese momento, en aquel lugar. Porque vemos a un hombre común y corriente. Era muy normal ver a Jesús caminando sobre las aguas. Tenía el poder para hacerlo. Es el Hijo de Dios. Y él podía hacerlo. Pero Pedro era un hombre común y silvestre, que era lo que estaba operando aquí. Porque vemos a Pedro venciendo la ley de la gravedad. Sí, está caminando sobre las aguas. Era un hombre común y corriente. ¿Cómo podía él caminar sobre las aguas? Pero ¿qué pasa? Había una palabra allí. Había un respaldo allí. ¿Sabe? Pedro no caminaba sobre las aguas porque era un asunto de magia, porque estaba haciendo magia. Tampoco se trataba de que tuviera poder, porque él no tenía poder. Tampoco se trataba de que Pedro tuviera mucho talento. Tampoco se trataba de que Pedro tuviera mucha capacidad. Pero Jesús había dado una palabra a Pedro y por eso él caminaba sobre las aguas. ¿Sabe, querido hermano o hermana? Yo le quiero decir a usted, cuando Dios da una palabra sobre nuestra vida, Dios la va a respaldar. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es cuando no creemos. El problema nuestro es cuando empezamos a dudar. Entonces, cuando empezamos a dudar, sucede lo que le sucedió a Pedro. Mientras Pedro había creído en la palabra que Jesús le había dado, de que viniera él caminando sobre las aguas, él lo estaba haciendo bien. Jesús, bajo su poder, estaba haciendo que Pedro, mediante su fe, porque es que el poder de Dios, querido hermano o hermana, el poder de Dios no puede operar en nuestra vida si usted y yo no tenemos fe. Estamos listos, apague y vámonos. Si usted no tiene fe, apague y vámonos. Póngale candado, se cerró el chinamo. Pero cuando usted tiene fe en la palabra que Dios le ha dado, usted va a caminar sobre las aguas. Usted va a poder salir victorioso de la situación que usted está viviendo, de la tormenta, de la tempestad, de la situación difícil que usted vive. Usted va a poder salir victorioso, usted va a poder ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque quien le dio la palabra es Dios y Él le va a respaldar. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Dios muchas veces nos regala una palabra y nosotros nos quedamos dudando si creemos o no creemos. ¿Cuántas veces nos ha regalado Dios una palabra y la hemos tirado en el canasto de la basura? No hemos creído. ¿Por qué Pedro caminaba sobre las aguas? Si era un hombre común y corriente, común y silvestre, no tenía poder. Era un hombre como cualquier otro. No caminaba por el poder de Pedro, sino por el poder de la palabra que Dios le había regalado a él cuando le dijo, ven. Y en ese momento Pedro
tuvo fe y caminó. Fue el único que salió de la barca para ir donde Jesús. Fue el único que tuvo fe. Fue el único que creyó en lo que Jesús le estaba diciendo. Pero ¿qué pasa con Pedro? Con Pedro pasa lo que pasa muchas veces con nosotros. Alguien nos da un dictamen médico y ya nos echamos a morir, y alguien nos dice, pero es que Dios le puede sanar, pero es que Dios puede cambiar ese dictamen. ¿Y qué pasa? Seguimos dudando, no creemos. ¿Sabe? Aquella mujer dice, si tan solo tocare el manto, yo sé que yo sería sana. Y aquella mujer no dudó, dice que aunque había mucha multitud, dice que ella iba ahí estrojada y estrojada y estrojada dentro de la multitud, dice que tocó su manto. Y dice la palabra del Señor que ella quedó sana. 18 años con una enfermedad, 18, 12 años con una enfermedad. Y su fe la llevó a ser sana. La fe de Pedro lo lleva a caminar sobre las aguas, pero ¿qué es lo que lo hace? Hundirse, su duda. Cuando él pone su mirada en la tempestad, cuando él pone su mirada en los vientos, cuando él pone su mirada en aquello que estaba, en aquella turbulencia que había en aquel lugar, él pierde el contacto con Dios. Si nosotros tenemos contacto con Dios es por medio de nuestra fe. ¿Cómo puede tener usted contacto con alguien que usted no ve si no es por medio de nuestra fe? O quizás Pedro cambió de idea y dijo, no, pues sí, yo puedo solo. ¿Será eso lo que le sucedió? A lo mejor dijo, no, pues ya no necesito al Señor. Si ya empecé a caminar, yo puedo solo. ¿Cuántas veces hemos creído que no necesitamos a Dios en nuestra vida? Y hacemos planes, y hacemos cosas, y no metemos a Dios en nuestros planes. Tarde o temprano vamos a fracasar. Tarde o temprano Pedro se iba a hundir. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿verdad? Veíamos a un hombre que estaba venciendo la ley de la gravedad. Imagínese caminar sobre las aguas, pero no por su poder, sino por el poder de la palabra que Dios le había dado. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy a alguien le está hablando el Señor a su corazón. Pero la Biblia dice que Pedro puso la mirada en la tormenta. ¿Cuántas veces preferimos poner la mirada en lo negativo? No, que va, es difícil. No, ya yo no creo. No, eso es imposible. Ya yo no creo. No creo. La verdad que no. Eso es para otros, eso no es para mí. ¿Cuántas veces hemos puesto la mirada en esa turbulencia que estamos viviendo? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces? Y no hemos creído en Él. ¿Le ha sucedido a usted? Pero acá Dios nos demuestra que cuando Él da una palabra a una persona y esa persona la cree y tiene fe, Él la va a respaldar. Hoy hay muchas personas que no son sanadas, no porque no tengan cura, sino porque no tienen fe. Ahí me disculpa si estoy hiriendo a alguna persona, pero es la realidad. Hoy hay muchas personas que no son sanadas, no porque no tengan cura, sino porque no tienen fe. Hoy hay muchas personas que no consiguen un trabajo, no porque no haya trabajo, sino porque no van a buscarlo con fe. Hoy hay muchas personas que no salen de un vicio, no porque no puedan salir del vicio, sino porque no tienen la convicción en su corazón que Dios les puede ayudar a salir de ese vicio.
Dios puede hacer que la situación difícil que usted vive, la situación que por años usted ha vivido, que la situación que usted ha querido por años eliminar de su vida y no ha podido ser, Dios lo puede hacer. Pero el problema nuestro es nuestro orgullo, es nuestra soberbia, es creer que yo todo lo puedo resolver, que yo todo lo puedo hacer sin necesidad de nadie. Yo no ocupo de nadie, menos de Dios, porque yo soy muy capaz, porque yo tengo mucha capacidad, porque yo soy muy intelectual, porque yo soy muy inteligente. Y tarde o temprano nos damos cuenta que necesitamos de Dios para salir adelante. Tarde o temprano nos damos cuenta que no es el dinero, que no son las cosas materiales, sino Dios, que Él es quien nos da la victoria, que Él es quien nos puede sacar adelante, que Él es el quien nos puede dar la felicidad que durante años hemos andado buscando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso muchas personas no creen en Dios, por eso muchas personas no aprenden a depender de Dios. ¿Por qué? Porque como no lo ven, eso es para otro. Vaya, háblele a Dios a otro. A mí no me hable de Dios, porque no lo ve, no lo puede sentir, no puede ver su grandeza. Entonces, por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos aprender a vivir por fe, sabiendo que Dios opera en la fe. Amén. Es que Dios no le va a escuchar a usted si usted no tiene fe en Dios. Pues, ¿cómo Dios podría operar en su vida si usted no tiene fe en Dios, si usted no cree en Dios? Algunas personas se acostumbran a vivir por emociones. Y cuando llega la tempestad, las pruebas, no saben qué hacer. ¿Le ha sucedido? Esto le sucedió a Pedro cuando puso su mirada en la tormenta. No sabía qué hacer. Si estaba asustado en la barca antes de que Jesús llegara, ahí se moría del miedo ya hundiéndose. Por eso le dice, Señor, sálvame. Y la palabra dice que Jesús le dio la mano y lo sacó. Él hoy te puede dar la mano y te puede sacar de lo que tú estás viviendo. Pero tú necesitas a tener un poquito de humildad y aprender a depender más de Dios que de usted mismo. ¿Sabe? Sin Dios no somos nada. Tal vez hoy no lo entienda, pero un día usted lo va a entender. Un día usted va a decir, aquel pandereta decía que sin Dios no somos nada. Hoy entiendo que es cierto. La vida nos lleva y nos va a llevar en un momento a darnos cuenta que nuestra dependencia está en Dios, tarde o temprano. La Biblia dice que aquellas personas que dudan son como las olas que van y vienen y son arrastradas por el mar. Santiago 1:6. Vuelvo y leo y le repito. La Biblia dice que aquellas personas que dudan son como las olas que van y vienen y son arrastradas por el mar. Santiago 1:6. Hay personas que hacen planes. Usted hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando viene la tempestad, se llenan de dudas y se llenan de temores. Ese es el problema. Cuando nuestra dependencia está en nosotros,
Nosotros somos, como humanos que somos limitados. No podemos ir más allá de donde nos dé nuestra inteligencia. No podemos ir más allá de donde podamos mirar. No podemos ir más allá de nuestra capacidad. Y entonces es cuando vienen las dudas y vienen los temores. Cuando nosotros aprendemos a poner a Dios de primero sobre nuestros planes, todo va a salir bien. Dios nos va a dar la victoria. Dios va a hacer que salgamos bien de aquella batalla que estemos viviendo. Pero cuando Dios, querido hermano, hermana, pero cuando Dios no está dentro de nuestros planes, tarde o temprano vamos a fracasar. Tarde o temprano vamos a fracasar. La Biblia dice en Primera de Samuel, capítulos 15, dice que Dios manda a Samuel a ungir a Saúl como rey de Israel. Y lo manda a destruir a Amalek, un pueblo que había hecho daño a Israel. Dios estaba enojado con ese pueblo de Amalek, los amalecitas. Dios estaba enojado y por eso unge, por medio de Samuel, manda a ungir a Saúl y lo manda y le da una orden que vaya a Amalek y destruya todo lo que hay ahí. Que no deje nada, que lo destruya todo. Sabe que cuando a Dios le tocan a Israel, le están tocando la niña de sus ojos. Usted sabe quién es el pueblo de Israel. Somos usted y yo. Cuando hemos decidido darle la prioridad a Dios y que sea Él quien dirija nuestras vidas. Cuando hemos decidido depender de Dios más que de nosotros, nosotros nos convertimos en el pueblo de Israel. Y cuando a alguien le toca el pueblo de Israel, es como que le toquen la niña de sus ojos. Y por eso Dios manda a Samuel a ungir a Saúl como rey de Israel. ¿Para qué? Para que destruyera a Amalek. ¿Por qué? Porque habían dañado mucho al pueblo de Israel. Le dijo, ve y destruye a Amalek y todo lo que hay ahí. La Biblia dice que Saúl desobedeció a Dios y no todo lo destruyó. La Biblia dice que Dios lo desechó. Vea qué tremendo lo que es aquí es interesante, porque mire usted qué tremendo lo que es estar con Dios y no estar con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios a la persona que Él escoge le da todo el poder. Y decía Jesús en el Nuevo Testamento, y en mi nombre echarán fuera demonios y harán cosas más grandes que las que yo he hecho. ¿Cuánto poder le da Dios a aquellas personas que Él escoge? Pero si la persona es desobediente, la Biblia dice que Dios lo va a desechar, como desechó a Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pensó que él podía hacer las cosas a su modo. ¿Y qué pasó? Terminó fracasando. Cuando usted y yo creemos que todo lo podemos hacer a nuestro modo, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta sus mandatos, sus mandamientos, tarde o temprano vamos a fracasar. Amén. La Biblia dice que Saúl desobedeció a Dios y no todo lo destruyó. Cuando Dios le dijo, ve y destruye todo. La Biblia dice que Dios lo desechó y Samuel tuvo que terminar aquel trabajo que Dios le había encomendado al rey Saúl. No es lo mismo ser obediente a Dios, queridos hermanos, que ser desobediente. Los fracasos vinieron a la vida de Saúl por la desobediencia. Cuando somos desobedientes y no queremos escuchar la voz de Dios
y seguimos ignorándolo y seguimos haciendo planes sin consultarlo a Él, vendrán los fracasos tarde o temprano. Muchas veces pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana. Bendito Dios, sin temor, sin perdón, sin tener en cuenta a Dios. Y por eso vendrán los fracasos. Pero la obediencia hace que las personas tengan victoria sobre victorias. Sí, porque la Biblia dice en Samuel capítulo 16 que Samuel unge a David como rey de Israel. Y David era obediente a Dios, por eso se convirtió en un rey que de la mano de Dios iba de en victoria en victoria. Esa es la diferencia entre ser desobediente. Mientras que a uno lo habían nombrado de rey y fue desobediente, Dios lo desechó. A otro, Dios lo nombra rey y es obediente y Dios le da la victoria. Dice que David iba de la mano de Dios de victoria en victoria. Segunda de Samuel nos habla de cómo David somete a los filisteos y los humilla. También derrotó David a los moabitas. También dice que derrotó David a la alianza en Siria. Mire, queridos hermanos, la idea de Dios no es... Dios le llama naciones a las personas. La idea de Dios no es que las naciones se pierdan, sean destruidas, sino que la idea de Dios es que las naciones se sometieran a Israel, a la voluntad de Dios. ¿Quién gobernaba el pueblo de Israel si no era Dios? Y Dios siempre lo que estaba buscando era eso. Hoy en día Dios lo único que quiere es que las personas se sometan más a Él. Por eso Él permite muchas veces las cosas que nos suceden en nuestra vida. Muchas veces nos suceden cosas como que perdemos cosas importantes, o muchas veces perdemos nuestra salud, o muchas veces perdemos un trabajo, un negocio, perdemos nuestra casa, perdemos nuestra familia. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted pierda nada de eso. Lo que pasa es que la desobediencia tiene consecuencias y las consecuencias tarde o temprano van a salir. ¿Cuál es la diferencia cuando usted es obediente a Dios? Cuando usted es obediente a Dios y usted se somete a Dios y empieza a depender de Dios, cuando vengan las consecuencias de sus actos anteriores que usted tuvo, Dios le va a librar. Dios le va a sacar de esas situaciones difíciles que venían por medio de las consecuencias de las malas actitudes, de las malas decisiones en nuestra vida en un pasado. Por eso el Señor siempre quiere que nosotros vengamos a Él. ¿Para qué? Para que cuando vengan las consecuencias de las malas actitudes, de las malas decisiones, Él pueda estar con nosotros para que nosotros no nos hundamos como se estaba hundiendo Pedro. Cuando Él habla de naciones, está hablando de usted y de mí. Dios no quiere que por nuestras desobediencias perdamos cosas que nos van a doler y nos van a marcar nuestra vida. Ese no es lo que Dios quiere, lo que Dios ha planeado. No, Dios ha planeado es que usted y yo vengamos a Él, para que cuando vengan las consecuencias de lo malo que hayamos hecho en algún momento, Él pueda estar con nosotros y en medio de esa turbulencia, en medio de esa tempestad, en medio de esa batalla, Él pueda estar con nosotros y darnos la mano para cuando nos estemos hundiendo. Amén. Bendito sea Dios. Hay muchas personas en la vida que han sido dirigidas por Dios, pero ¿qué ha pasado? Se han desenfocado de lo que Dios les habló un día.
Hay muchas personas que fueron dirigidas por Dios. Pedro estaba siendo dirigido por Dios mientras caminaba por Jesús. Mientras caminaba sobre las aguas, Pedro era dirigido por la palabra que Jesús le había dado. Pero ¿qué pasó con Pedro? Se desenfocó y puso la mirada en la tempestad. Hoy hay muchas personas que han sido dirigidas por Dios y hoy están en una turbulencia, hoy están con muchas dudas en su vida, hoy no saben qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque se desenfocaron de lo que Dios un día les habló. Debemos aprender a tomar en cuenta siempre la voz de Dios, el criterio de Dios, lo que Dios realmente quiere. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No entiendo por qué muchas veces nosotros no nos gusta escuchar la voz de Dios. Si escuchar la voz de Dios es escuchar de aquel amigo que siempre quiere el bien para su vida. Pero muchas veces preferimos ponerle más cuidado a las situaciones difíciles y a las cosas negativas que a lo que Dios nos quiere regalar. Cuando Dios decide dirigir nuestra vida, Dios nos va a llevar a victorias, Dios nos va a llevar a ganar batallas. Cuando Dios le prometió a Saúl como rey acabar con aquellos pueblos, con aquel pueblo de Amalek, acabar con todo, Dios lo estaba dirigiendo a la batalla. Pero su desobediencia, el desenfocarse de lo que Dios le había dicho, de la orden que Dios le había dado. Dios no le había dicho, ve y destruye unas cosas y deja otras. No, Dios le dijo, ve y destruye todo lo que hay allí. Pero él se desenfocó de lo que Dios le había dado. Por eso Dios, cuando toma a David y lo unge como rey por medio de Samuel, por eso Dios lo dirige y por eso es que vemos cómo David ganaba una y otra y otra y otra. Y todas las batallas que se le presentaban en el camino, David era victorioso porque estaba dirigido por la mano de Dios. Mateo 14, 28, 30 dice la palabra, dice entonces él respondió, está hablando de Pedro. Dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el fuerte viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando Dios da una orden, aún las olas y aún las tempestades y aún los vientos le obedecen. Esa es la diferencia entre ser dirigidos por Dios y no ser dirigidos por Dios, entre ser obedientes a Dios y ser desobedientes. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios da una orden, la orden se cumple, porque Dios respalda lo que Él dice. Confiar en nuestra propia capacidad podría generarnos dudas y podríamos empezar a hundirnos, como le sucedió a Pedro. Dios siempre dará la victoria a aquellos cuyos planes están puestos en Dios. Bendito sea el Señor. Esta es una palabra para meditarla. Si usted no es de los que tienen muy por costumbre poner en las manos de Dios sus sueños, sus anhelos, sus metas, sus proyectos, su vida, su familia y todo lo que usted hace, es un tiempo para meditar. ¿Quiere ser usted una persona victoriosa? Saber que siempre va a salir con bien de todo lo que se le presente. Deje que Dios dirija su vida. Aprenda a depender más de Dios y menos de usted. Juan dijo un día, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Tan solo muchas veces lo único que necesitamos
es dejar que Él crezca un poco más en nuestra vida, que el orgullo nuestro, que la soberbia nuestra se opaque, para que pueda crecer el Espíritu Santo en nuestra vida y podamos ser dirigidos por la palabra de Dios que tiene poder. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.